más grave y el resto. Atentos, por favor. No sé, ya está desde hace rato. Ahí. Yo estoy sin guantes, dos. Tienen que elevar el codo. Ahí. ¿Y ven a hacer esto? Ven Safena Marna. a... ¿Y No, esta esa otra? es la safena mala. Es la Safena Marna, ¿no? ¿Y esta otra? La... Ah, no. Safena menor, pues. Es la Safena parda o Safena magna, ¿no? Normalmente esta vena, después de su origen en el arco venoso dorsal lateral del pie, va por detrás del maleolo, pronto perfora la fascia y luego cose en trayecto entre el músculo y la fascia. Es profundo. Llega por medio de los dos gastrocnemios y normalmente debía terminar en la vena poplitea. Ahí debería desembocar, pero es un aberrante anatómico. No termina en vena poplitea, sino continúa su trayecto. ¿Ya? Se dirige a la parte medial, ¿no? A la parte interna, justo a este tejido celular. ¿Ya? Y va a terminar ¿dónde? En las venas probablemente perforantes y la que continúa en la vena obturatriz. O sea, este es un aberrante venoso que no cumple lo que dice en el libro, ¿no? Pero generalmente, si no termina en vena poplitea, termina en las venas perforantes. Estas son las venas perforantes. Tu separadorcito ahí colocado, ¿eh? Ahí, al otro lado. Ahí están las arterias perforantes, ¿ya? Estas son las arterias perforantes. Son ramas de la arteria femoral profunda. Y esa vena puede terminar en una de esas perforantes. Aquí arriba más parece termina en la vena obturatriz. Muy bien. ¿Qué vena es esta? Poplitea. Esta es la vena poplitea y aquí está el anillo del tercer adductor. Miren, este es el anillo del tercer adductor. Este es el límite superior para la arteria poplitea. ¿Cuál será el límite inferior? Si se coloca el separador. Arco tendinoso del músculo sólido. A nivel del arco tendinoso del sólido, donde se la pinza, hasta ahí se extiende la arteria poplitea. Trayecto totalmente profundo, mira, está dentro de la fosa o hueco popliteo, ¿no? En el interior del hueco popliteo. Está pegado al piso del hueco popliteo. Luego tenemos a la vena poplitea, luego recién tenemos al nervio tibial y muy alejado al nervio peroneo. En su origen es de trayecto oblicuo, ligeramente abajo y lateralmente, luego trayecto totalmente rectilíneo, cruza la escotadura intercondilia hasta llegar al anillo del sólido. Ahí termina en dos ramas, tronco tibio peroneo y arteria tibial anterior. En ese trayecto esta arteria emite varias ramas colaterales, ramas musculares y ramas articulares. Las articulares son 7. Un poquito inclino hacia el separador. Ahí sí te coloca separadorcito. Vean, aquí hay ramas musculares, ¿no? Son arterias accesorias que están destinados al músculo semimembranoso. Aquí arriba hay otro, mira, semimembranoso. Entre ellos hay arterias articulares. Axito, mira, listito. Juntamente al medio de las dos venas. Articular superior medial, porque hay articulares superiores y articulares inferiores. Acá sí. Articular superior lateral, es de mayor calibre. Rodea al cóndilo lateral, se coloca a los lados de la patela. Luego pillamos ahí sí, separando esto y nos encontramos con esta arteria. Mira, esta es la arteria articular inferior medial. Se dirige hacia adentro y rodea la tuberosidad medial de la tibia. Y más hacia afuera tenemos, visito, la arteria articular, mira, estito. Arteria articular inferior lateral. Se dirige
hacia afuera, 2 articulares inferiores, 2 articulares superiores, incluso una articular media. Ahí sí te voy a, ¿no? O esto más, ¿no? Ahí sí, mira. Articular media juntamente con sus venas. ¿Dónde se dirige? A la escotadura intercondilia. Ahí está destinado la articular media. Más ramas musculares. Acá tienen arteria para gastrocnemio lateral, para el gemelo. Fíjense. Ahí está, la arteria y la vena al gastrocnemio. Esta otra rama, juntamente con sus venas, la arteria muscular para el gastrocnemio medial. Lo mismo, aunque aquí ya no está la arteria, igual aquí está la vena para el sóleo. Lo mismo tiene que haber arteria para el sóleo. Y esto es lo que va a dar la arteria poplitea, no hay más arterias. ¿Qué ocurre con las arterias articulares? Las arterias articulares, las 4, 2 superiores y 2 inferiores, se proyectan hacia adelante, alrededor de la patela, forman un circuito vascular. Entre ellos se va a sumar parte de ese circuito a esta arteria. Fíjense, la arteria descendente de la rodilla o articular de la rodilla. En la parte anterior, arteria tibial anterior, alrededor de la patela forman circuito vascular peripatelar y a través de eso se llega a la articulación de la rodilla en la parte anterior. Ramas terminales de la arteria poplitea. En el anillo del sóleo termina dando 2 ramas terminales. Inclinen otra vez el cadáver y van a sostener ahí. Ahí sí te va a dar, más tienen que inclinar. Listo, se puede, ¿no? Por encima, eso algo. Eso, así. Entonces acá tenemos un tronco arterial. Los que están allá a la cabeza, váyanse a las grandes, ahí van a ver, ¿no? Esto es la arteria llamada tronco tibio peroneo. ¿No? Tronco tibio peroneo. Este tronco finalmente va a dar a la arteria peronea y la arteria tibial posterior. Y la otra que viene hacia adelante es la arteria tibial anterior. El tronco tibio peroneo es bastante corto, ¿no? Desde el anillo del sóleo hasta ahí unos 3 centímetros. Pronto da rama terminal esta arteria que está al medio de sus 2 venas. Mira, está al medio la arteria y a los lados 2 venas. A diferencia de la arteria poplitea hay una sola vena, ¿verdad? Una sola vena, una sola arteria. Aquí una arteria y 2 venas satélites que la componen. ¿Cuál es su trayecto de la arteria peronea? Oblicuo hacia afuera, verticalmente, se introduce, mira, en el espesor del músculo flexor peroneo y va descendiendo en relación a la cara profunda del flexor peroneo. ¿Hasta dónde? Hasta el orificio inferior interóseo. Ahí se divide en 2 ramas, una rama anterior y la otra posterior. Los 2 se vuelven a anastomosar y alrededor del maleolo forman circuito vascular perimaleolar. En ese trayecto, esta arteria peronea va a dar una arteria nutricia para el hueso, ramas musculares para el músculo flexor peroneo, para el músculo fibular largo, que lo tienen, ¿no? Y también lo irriga al fibular corto. Esas son ramas musculares que va a ganar. ¿Qué ocurre con la arteria tibial posterior? Que ahí lo tienen, fíjense. Su origen es del tronco tibio peroneo. Aquí hay 2 venas y una arteria al medio. Corre pegado al nervio tibial posterior, entre la cara profunda del sóleo y el músculo flexor tibial y tibial posterior. Va descendiendo en manera rectilínea. En la parte inferior ya se desvía medialmente para llegar al canal retromaleolar tibial, canal calcáneo y llega a la planta del pie. Muy parecido al nervio tibial posterior, se divide arteria plantar medial y arteria plantar lateral. En ese trayecto, mi arteria tibial posterior va a dar ramas colaterales, una nutricia para el hueso, tibia, ramas musculares para el sóleo,
ramas musculares para el músculo, un poquito va a dar ramas colaterales. Una nutricia para el hueso, tibia. Ramas musculares para el sóleo. Ramas musculares para el músculo un poquito más inclinado. Fíjense, para este músculo, flexor tibial. Ramas musculares para este músculo intermedio, llamado tibial posterior. Ramos articulares para la articulación tibio-tarsiana. Eso es lo que ocurre con mi arteria tibial posterior. No hay gran cosa, no hay más otras ramas. Probablemente encuentren una rama anastomótica con la arteria peronea, que también pueden llegar a anastomosarse. Bien, sencillito. ¿Cuál es la diferencia con la arteria poplitea? Es que estas dos arterias tienen dos venas que le acompañan, ¿verdad? Dos venas que le abrazan, tanto la arteria tibial y como la arteria peronea. Por eso cuando estas venas se dilatan, a eso se llaman varices. Y los varices de estas venas tibiales peroneas pueden ser peligrosos. ¿Por qué? Porque los músculos se contraen y al contraer tranquilamente pueden desprender, si habría coágulos hay, un trombo, y ese trombo circula, vena poplitea, vena femoral, ilíaca, cava inferior, aurícula derecha, ventrículo derecho, arteria pulmonar y te da un tromboembolia pulmonar que puede poner en riesgo la vida del paciente. Es más tener peligroso, es más tener, por si acaso, varices profundas que varices superficiales. ¿Por qué? Porque las superficiales no hay quien les contraiga, ¿no? Mientras que las profundas son los músculos en cada contracción pueden desprender un coágulo. Es el riesgo entonces de varices profundas. Muy bien, para terminar, nos vamos a la parte anterior. A ese lado van a tener primero. Ahí no, mira. Sí, es cierto. Ahí la tienen, a la otra arteria. Esta es la arteria tibial anterior. ¿Dónde se origina la arteria tibial anterior? Por debajo del anillo del sol. Luego de atrás hacia adelante pasa el orificio superior y luego se coloca entre los siguientes músculos. Mira, tibial anterior que está por adentro. ¿Ese qué músculo es? Extensor de los dedos. Extensor común de los dedos, que está lateralmente. Y el músculo extensor propio del dedo gordo. ¿No? Fíjense. Y además ahí tienen al nervio tibial anterior o peroneo profundo. Ahí la arteria está al medio también de sus dos venas satélites. Pegadito a la membrana interósea va descendiendo y finalmente va a cruzar el retináculo de los extensores, llega a la interlínea y este dibujito, porque ya no está ahí la arteria, se llama arteria dorsal del pie. ¿Dónde pillamos? En el tendón de este músculo, ¿no? El extensor propio del dedo gordo lo va a cruzar en X y lateralmente el tendón del extensor común de los dedos. Hay un canal y justo ahí nosotros podemos tomar pulsopedio y así llega hasta el primer espacio interóseo, de arriba a abajo perfora para colocarse en la planta del pie. Se anastomosa con la arteria plantar externa. ¿Eso qué significa? Mi arteria plantar externa, cuando llega a la raíz del quinto dedo, va a formar un arco plantar para dirigirse al primer espacio. Y justo ahí se forma ese arco plantar, muy parecido a los arcos palmares. Esta arteria pedia va a dar dos ramas colaterales, ¿verdad? Una, la dorsal del tarso, la otra, dorsal del metatarso. Y de la dorsal nacen del metatarso arterias interóseas dorsales, se dividen colaterales digitales y así terminan en la punta de los dedos. ¿Qué ramas va a dar esta arteria? Musculares para tibial anterior, extensor de los dedos, extensor del dedo gordo y el tercer peroneo. También una recurrente, ¿no? Bueno, recurrente tibial anterior formará parte del circuito vascular perirotuliano. En la interlínea casi articular, maleolar lateral y una arteria
malleolar. Y listo, así de sencillito también mi arteria tibial anterior, pegadito al nervio tibial anterior, o también llamado nervio peroneo profundo. Fácil, ¿verdad? ¿Qué ocurre con mis arterias plantares? Las arterias plantares, una vez que han llegado a la planta del pie por el canal calcáneo medial, la arteria plantar medial se dirige en relación a los músculos de la región plantar. Se dividen ahí hasta en 3 ramas o solamente 2 ramas. En ese trayecto va a tener que llegar a mis músculos de la región plantar medial. Cuando llegan a la base, ¿no?, de los metatarsianos, ahí va a dar las arterias similar a esto, colaterales plantares digitales. Incluso con una rama de la arteria plantar externa pueden formar el arco plantar superficial. Y a partir de ahí nacen las arterias digitales para todos los dedos. Mientras que la arteria plantar externa, primero desde la parte interna se dirige oblicuamente, así por la planta del pie hasta la raíz de este quinto metatarsiano, luego rodea, otra vez se torna por debajo o por encima del tendón de los músculos flexores, forma el arco plantar profundo. De su convexidad nacen arterias interóseas plantares. En ese trayecto va a llegar a todos los músculos de la región plantar externa y la región plantar media. Entonces, sujeto a variaciones, ¿no? En la planta del pie puede haber 2 arcos plantares o simplemente un arco plantar. Pero así es como terminan estas arterias a nivel del pie. ¿Dónde nace mi vena safena magna? En el arco venoso dorsal medial. Su punto de inicio es cara medial del malleolo tibial. Luego se cose por la parte interna de la pierna, rodilla, y llega hasta el trígono femoral, que ayer ya habíamos mostrado. Ahí desemboca en su callado en la vena femoral. En su trayecto va a presentar varias, ¿no?, venas afluentes, fíjense, son afluentes, esto es afluente también, un afluente venoso. En la desembocadura existen las válvulas ostiales. A diferentes niveles están las válvulas parietales. Y cuando esas válvulas entran en insuficiencia, son los que van a dilatar a la túnica media y forman las varices. Estos pueden estallar la pared y se forman las úlceras varicosas. Es más peligroso las varices profundas que varices que afecten a las venas superficiales. Lo único malo será que esto, al formar tumefacciones, va a hacer que sea antiestético la piel. Lo único. Mientras que las varices profundas hay posibilidades de que un coágulo se dispare y nos complique una embolia pulmonar. Ese es el riesgo de los varices profundos. Para retirar esa vena, ahora ya es cirugía láser, ayer les decía, ¿no? Lo único que hacen es colocar un catéter, le van haciendo chichazo y listo, ¿no? Ese es el tratamiento hoy en día, ¿no? Antes tenían que retirar incluso vena por vena, colector por colector, ¿no? A veces afenectomías parciales, ¿no? Simplemente sus hábitats afluentes. Y listo. Eso concierne a miembro inferior. El día de mañana pasamos clases en el gabinete. Vamos a aprender a pincharnos. Les voy a dar un listado de qué cosas deben llevar.